Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 15 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Hoy es el Día del Consumidor. Así que, bueno, vamos a tener una entrevista. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos tratan las empresas en esta relación pues totalmente asimétrica de consumidores y usuarios? ¿Realmente tenemos derechos que exigir? ¿Y cómo nos va exigiendo esos derechos? Un día también en el que la música típica está de aniversario porque uno de sus más grandes exponentes nació un día como hoy de 1911, don Rogelio Gelo Córdoba. No hay un baile típico en Panamá que no termine con una pieza de su autoría, que indica su lugar de nacimiento, mogollón. Un día en el que Arraiján y La Chorrera sin clases ya está regresando, o ya está reiniciando, el servicio de la potabilizadora de Mendoza. ¿Cómo va a ser esa vuelta a la normalidad en el área oeste? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Se demanda, el grupo de Aníbal Abrego, esa reserva de puestos en la primaria, lo que aviva la pugna de los que van a las urnas este mismo fin de semana. Bueno, Juana Herrera es la nueva ministra de la Mujer, primera en su cargo, ayer tomó posesión. Y por cierto, hoy juega la lotería, el 0, el 7, el 3 y el 8. Son las decenas sugeridas por don Monchi Díaz y KW Continente. Un día también en el que pues, el Real Madrid debe pasar a cuartos de final pues, con una ventaja de un 2-5 que viene pues, en el juego contra el Liverpool en octavos de final de Liga de Campeones. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 15 de marzo del 2023. Estamos en la cintura del mes. Bueno, más o menos, porque este mes tiene 31 días y la cintura exactamente será a las 12. A las 12. Cuando es la mitad y la mitad. La mitad y mitad. Es 15.5. Pero bueno, estamos en la cintura del mes. Muchas cosas que contarles a ustedes. Fernando y yo hacemos un esfuerzo para que nuestro menú informativo, con las fuentes más cercanas y corroboradas con diferentes agencias y diferentes sectores, ofrecerle un paquete informativo que le permita a usted elevar su opinión, formar su opinión, sabiendo lo que pasa en el conjunto y volviendo a la patria. No mirar el ombligo, no mirar el árbol, mirar el bosque, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Voy a partir con una noticia que nos tiene interesado a todos los panameños por los efectos que tiene. Es la crisis financiera que se generó, la crisis que se generó por la quiebra del Silicon Valley Bank, el banco norteamericano, el banco número 16, 220.000 millones de activos. Y esto, ¿qué efecto tiene eso en los Estados Unidos? ¿Qué efecto tendrá en la economía, etcétera? Primero le voy a dar los indicadores norteamericanos de ayer para que ustedes vean cómo la rapidez con que actuó el gobierno de Biden logró, digamos, atemperar sustancialmente, diría yo, los efectos de esta crisis. Ayer se informó que la inflación de los Estados Unidos cayó por octavo mes consecutivo a 6%. Simultáneamente a esa información de los Estados Unidos, observe lo que le voy a decir, la inflación de año anual, interanual en Argentina llegó a 102,5% de febrero a febrero del 22 al 23, Fernando. Ese es increíble el incremento que ha tenido la inflación base en Argentina. Bueno, en los Estados Unidos la inflación llegó a 6%. Los mercados se comportaron en una forma como era natural, al principio a la baja y muy inestables, pero al final de la jornada el Dow Jones terminó con 1.06% en alza, igual que las tecnológicas del Nasdaq con 2.56%, aquí lo tengo anotado, y Standard & Poor's con 1.68% al alza. ¿Qué es importante anotar aquí? Que las empresas que cotizan en bolsas bancarias, todas estuvieron al alza. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos frente a la crisis del 68, del 2008. Estamos ante una nueva situación de un banco que cometió una serie de errores. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, los economistas, hoy, por ejemplo, usted ve Metro Libre, caso Silicon Valley no nos afectará. En el periódico La Estrella de Panamá
Hay un artículo, Fernando, que escribe Bernabé Yangues, Sí. en la que hace un análisis, el colapso del Silicon Valley no afectará a Panamá, y toma como referencia las declaraciones que le hace el economista y gran amigo nuestro, Estriví, Horacio Estriví, y voy a tomar de él algunos de sus puntos de vista que comparto. En primer lugar, la naturaleza de esta crisis es entender lo que pasó en ese banco. Uno, el manejo de los activos del banco. Y dos, el incremento de las tasas. En el caso de los manejos de los activos, el banco compró muchos bonos de Estados Unidos. Los bonos subieron y bajaron su valor. Lo que es normal. ¿Qué hizo esto? Suben los bonos, bajan los intereses. La relación siempre es inversa. Es inversa. Entonces, esto creó un problema en los activos del banco. Y además, esta política de incremento de intereses también creó un problema. Y el banco se vio sobrepasado por la ola de rumores que corrieron, y tuvo el gobierno que cerrar el banco y garantizar el fin de semana que los ahorristas que tienen dinero ahí tendrán el 100% de sus ahorros. Esa crisis no tiene efecto directo en Panamá y es diferente a la del 2008 por varias razones. La primera razón es que a partir de la crisis del 2008, el sistema financiero de los Estados Unidos tomó medidas. Hay más regulaciones. Para regular con mayor rigor los bancos. Por eso usted ve que en el 2008 la banca panameña, a pesar de que entramos en una recesión aguda, a pesar del desplome de la banca norteamericana y mundial, nuestro sistema financiero resistió. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un banco central, no tenemos intervención de esa naturaleza que proteja. Entonces, la banca nuestra, por su propio diseño, es una banca conservadora. Maneja sus activos con mucha precaución. Las razones por las que los bancos fracasan fundamentalmente es porque hacen préstamos que después no se pueden cobrar. Claro. Nuestra banca, la banca panameña, es mucho más conservadora, mucho más eficiente en desarrollar esto. A ti te prestan, no te prestan el 100% de la hipoteca. Bueno. Tú tienes que poner 10% y tienes que demostrar tus ingresos. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra banca. Y este es el momento, vuelvo a reiterarles, les recomiendo que se lean este artículo de Yangues que aparece en la página 9 de la Estrella de Panamá, y que lean la sección del periódico Metro Libre, en donde hace un análisis también de esto. ¿Por qué es importante estar esto? Para estar tranquilo. ¿Y por qué debemos estar tranquilos? Bueno, para no cometer los errores, por ejemplo, que cometió el presidente Petro ayer. Yo creo que a los presidentes, Fernando, debería estudiársele bien este manejo de los tweets. El presidente Petro está gobernando por tweet. El presidente Trump votaba y manejaba por tweet. Bueno, Bukele el primer día Bukele, votó medio gobierno por entonces, tweet. ¿qué pasó ayer en Colombia? Impulsado por esta temor. Claro que cuando esto ocurre, la gente que tiene ahorros tiene temores fundados. Por eso ayer le pusimos nosotros un especialista, un joven panameño, que conoce de esto, para que le explicara eso a ustedes. Y se lo reiteramos hoy. En Colombia, el presidente escribe, cito de memoria, las agencias que tienen colocados los fondos de ahorro de las pensiones con fondos en el extranjero deben de repatriarlo a Colombia. ¿Cuál es la agencia? Hay 55% de los fondos ahorros privados están invertidos en negocios en los Estados Unidos, en los bonos, compañías, etcétera, de acuerdo a la legislación colombiana. Bien, él manda ese mensaje y pide que eso se traslade. Sin un análisis de dónde están esas inversiones, cuánto tiempo tienen, cuánto cuesta traerlos, cuánto pierden. Porque, ¿qué fue lo que pasó en el banco el Silicon Valley? Que comenzó a vender sus activos en bonos a precios más bajos. Bajo de los que tenía. ¿Cómo lo recuperó el gobierno? El gobierno entonces le devolvió a Silicon Valley el valor de los bonos como lo había comprado, para que no se pusieran pérdidas. Entonces, el señor Petro, sin un análisis, lo que hace es introducir en la economía incertidumbre tan alta que crean pánico, que crean riesgo y que como consecuencia aumenta el riesgo de invertir en Colombia. Yo no estoy diciendo si vale o no la pena. Lo que le estoy diciendo es que cuando usted actúa así, disparando al desembolsar,
saca la pistola y dispara sin apuntar. Usted puede que pegue, puede que no pegue. Lo que sí es cierto es que genera un nivel de incertidumbre tan alto. En un país en donde una parte de la población está cortada por las manifestaciones en contra de las minas, que el propio gobierno dice que esto se debe al cartel del Golfo, Del Golfo. toda la minería ilegal, y hay sectores, más de 17 municipios de Colombia, que están cortados y que están sufriendo problemas de suministro. Entonces, toda esta angustia de Colombia es la que nosotros debemos tratar de evitarnos aquí nosotros, porque nosotros tenemos A, una economía dolarizada, B, tenemos una banca sólidamente establecida con un alto nivel de liquidez y que además actúa con criterios muy serios. Y no nos arrastró el 2008, no nos debe arrastrar esta situación en Estados Unidos. Que es bastante Pero marginal. debemos hacer un monitoreo sobre la crisis, sí. Lo que no debemos es actuar con miedos ni temores, ni la gente está escribiendo tonterías, porque esto es un problema serio, además, igual que esto, la guerra, etcétera. Los indicadores norteamericanos de ayer, ¿pueden variar hoy? Sí, pueden variar. Eso siempre varía. El Wall Street es como un Garito. Ayer el cobre, que es lo que debe interesar a usted, estuvo en $4 la libra. Y el gran nivel de armamentismo que usted ve en el mundo ahora mismo, en Inglaterra, en Alemania, Japón, Corea, Australia, Estados Unidos, China, lo poco que pueda conseguir Rusia de ahí, de sus reservas, ¿no es así? Esto va a producir una gran demanda de materias primas. Y nosotros somos parte de eso. Y además nos agarra este incidente internacional con el problema resuelto de minera. Va en proceso, pero ya el paso fundamental está dado. Ahora viene el perfeccionamiento de esa decisión entre el gobierno de la República de Panamá, que preside Nito Cortizo, y la minera Panamá. Creo que es un momento de inflexión en el mundo por muchas razones, pero en este caso en particular queríamos darle esta primera noticia con los indicadores que están para que usted tenga la sensación de dónde está el país, sepa tomar decisiones. Y si tiene alguna duda, consulte expertos. No consulte Twitter. Consulte gente que sabe. Aquí en Panamá nosotros tenemos buenos economistas y financistas. Y consulte su banco, vaya al oficial de préstamo y él le puede dar instrucción, orientación, que es lo que necesitamos. Orientación. Bien. Pero fíjense, nuestra América, rápidamente antes de ir al mundo, nos vemos hacia fuera del continente. Miren lo que pasó ayer en Ecuador. La exministra del gobierno de Correa en el Ecuador, la señora María de los Ángeles Duarte, se había asilado en la embajada argentina hace 2 años y medio y había sido condenada en esas cosas del señor Lenín Moreno, en ese lofer que se desayó. Vaya a usted saber si ese proceso tiene la legalidad. No voy a entrar al proceso per se, pero ella se había asilado allí, había sido condenada. Y pide un asilo y Argentina le concede el derecho a asilo, que está plasmado en la Convención de Caracas. Bueno, ella está ahí 2 años y medio y el gobierno, tanto de Lenín como el del presidente actual, Lazo. Guillermo Lazo, no le dan. Ella se escapó el viernes de la embajada. ¿Sabes dónde apareció? En la embajada de Argentina en Caracas. Eso es un problema. Sí. Entonces inmediatamente reacciona el gobierno de Ecuador y el canciller Luis Carlos Holguín informa que declara non grato al embajador de Argentina en Ecuador. Y entonces la Cancillería argentina responde de la misma forma, declara no ingrato al embajador ecuatoriano En Buenos Aires. en Buenos Aires y los dos se van para su casa. Arreciando la crisis interna, porque la Asamblea Nacional que preside el diputado de oposición Virgilio Sacacel anuncia que tiene los votos para juzgar y condenar al presidente. Tiene los votos y va al proceso. O sea, fíjense cómo se trata Ecuador. En medio de la crisis interna, en medio de la crisis del narcotráfico y el crimen organizado, las matanzas que hay en las cárceles, la caída de los valores
el nivel de pobreza y de problemas de vivienda que dejó toda esta preocupación por corretear a otro y no gobernar. No, Esto ha quedado que Ecuador, una de las economías dolarizadas de América Latina, viva una de sus crisis, sus peores crisis, que se aúna a la crisis de Perú, en la que la Asamblea decidió no adelantar las elecciones, entonces la crisis está ahí, sin solución. Y encima le cae la tormenta de agua, que crea daños terribles, y no hay una solución a corto plazo de la crisis política. Y se reportó ayer que las pérdidas en el mercado, en la producción de cobre, fueron enormes por los tranques que se crearon. Si usted mira estos dos países y mira entonces Bolivia, con los problemas que tiene de economía, y además en Bolivia están más preocupados por mantener presa a la señora Áñez que en gobernar. Y hacen lo de los ojos ciegos para no ver uno de los grandes problemas que está afectando a Chile, que es la migración ilegal, y que ha obligado al señor Boric a tener que movilizarse. el ejército. El ejército. Y a enfrentar uno de los problemas graves. Hoy Chile estudia, escuche bien lo que le estoy diciendo, revisar las regalías del cobre, que son más bajas que las regalías aprobadas por Panamá en el acuerdo con Minera. No sé si ustedes tienen el tiempo, pero cuando venga este debate, que va a ser pronto, vamos a discutir sobre las regalías. Nosotros negociamos, digo nosotros el país, pues, negociamos regalías de 12, 13, 14, 15 y 16%. Claro, nuestra tasa de impositiva es menor, pero al final nosotros buscamos una fórmula que nos permite obtener recursos. Entonces esto es que manejarlo así, la economía se maneja con calma, con precaución. La economía no se maneja como vi, por ejemplo, una intervención ayer, entre ellos de nuestro querido apreciado ingeniero alemán Subieta, que dice que Copa Airlines es un ejemplo de las empresas bien manejadas. Bueno, con las inversiones que hace el Estado para que Copa sea dueña del aeropuerto y pague las tasas más bajas de América Latina. Cualquiera es eficiente. Cuando yo hablo de eficiencia, de aumentar la eficiencia, me refiero precisamente a aquella eficiencia que contabilice adecuadamente los costos de producción. No que subsidie escondido, porque eso no es eficiencia. Entonces están preocupados por la economía panameña. En un momento, fíjese que en el escenario internacional, las condiciones objetivas para lograr mayor inversión en Panamá están dadas. De hecho, Minera Panamá es un ejemplo de la inversión privada internacional. Sí. La construcción de la planta de gas de más de $1.000 millones es un ejemplo. Nosotros tenemos, y nos falta mucho más que ese, sí, necesitamos un nivel de consenso político, de entender, de no fraccionar la sociedad. Pero también necesitamos salarios adecuados. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros los problemas de empleo y de salarios en Copa Airlines? Ahora mismo hay una... Y fíjese, importante. nosotros tenemos en el aeropuerto un monopolio. Y los monopolios no son buenos. No es que hay monopolios buenos y monopolios malos, no. Bien, esto es importante tenerlo porque en el mundo, ¿qué está ocurriendo? En el mundo de la guerra ahora. Fíjese, Fernando, que México y los Estados Unidos, a través de sus cancilleres, Ebrard y el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, llegaron a conclusiones muy sanas. Yo le había dicho que el matrimonio de Estados Unidos y México tiene una cláusula en que no hay divorcio. No se pueden divorciar. Y una frontera de 3.000 kilómetros. No hay divorcio. Cuba se divorció 65 años, Estados Unidos, y el resultado lo pagaron los cubanos. Nos están pagando. Entonces, creo que es importante lo que ellos acordaron. Primero porque el presidente López Obrador estaba diciendo una cosa que no era cierto, que no había fentanilo, que no se producía. Sí se produce en México. Y además, también se trata de contrabando de la China esas pastillas que van a los Estados Unidos. Y los carteles, en su plan de diversificación de producción, han utilizado esta droga para meter a los Estados Unidos, que cuesta 70.000 muertos a los Estados Unidos. Hay que comprender
la situación de Estados Unidos y hay que comprender la situación de México. Y creo que el equilibrio que el canciller mexicano y el canciller norteamericano lograron por encima de las provocaciones, vamos a ponerlo así de esta forma, de los senadores de ultraderecha norteamericana le quieren poner a México. ¿No así? No se recuerda cuando ellos doblegaron a México. México. Entonces, creo que es importante el equilibrio. Yo aprecio mucho el trabajo que ha hecho el canciller mexicano y el canciller norteamericano en la búsqueda de un entendimiento para manejar un problema hartamente complicado. No solamente es el problema de la droga hacia México, es el problema de las armas de Estados Unidos hacia México. Entonces creo que hay que hacer un gran esfuerzo y entender esa situación, que a nosotros nos conviene que se estabilice. Bueno, por ahí hay una noticia que se robaron unos 10.000 cápsulas de fentanilo. Yo le quiero decir que 10.000 cápsulas de fentanilo es nada. Ayer capturaron en México 375.000. Entonces produce por millones. Es muy fácil de producir también. Y además es barata. Muy barata. Ojo con lo que estamos haciendo. Entonces, mientras eso está ocurriendo, ¿qué está pasando en el mundo internacional? China protestó airadamente por el acuerdo de AUKUS de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos por el acuerdo que se firmó para el suministro de buques submarinos atómicos nucleares a Australia, en un esfuerzo de Australia por fortalecer sus defensas frente a lo que considera las amenazas en el Pacífico Sur, océano que a nosotros nos interesa mirar con mucho cuidado a los panameños. Y además de eso, esto ocurre en el momento en que en el Mar Negro un avión ruso, choca un dron o roza a un dron norteamericano en aguas internacionales y los Estados Unidos se han obligado a hundir el dron. Y este es el primer incidente de enfrentamiento entre equipos norteamericanos militares y equipos rusos militares. Es una llamada de atención. Los rusos niegan. Los Estados Unidos tienen prueba de esto. Vamos a ver qué pasa. Lo que ha llamado la atención es que la respuesta de Rusia es: nosotros no queremos entrar con los Estados Unidos. Y la respuesta de los Estados Unidos fue dura. Dura. Y esto, junto con el agravamiento de la crisis en China, en Estados Unidos, ha puesto a un sector republicano, conservador, pero no trumpista, en apoyo a la política exterior de Biden, cuando el gobernador DeSantis de la Florida y el expresidente Trump no ven ninguna necesidad de la guerra, de estar apoyando a Ucrania. Este sector republicano, importantísimo para las próximas elecciones, considera que tanto Trump como DeSantis están equivocados en esa apreciación. Ese es cómo se le enredan las cosas allá adentro, ¿sí? Y cómo las nuevas situaciones van generando nuevos análisis. No estoy diciendo con ello absolutamente nada de qué va a pasar en el 24, porque no tenemos una varita mágica para mirarlo. Estamos usando los elementos que usted tiene que mirar para observar. ¿Por qué es importante saber lo que está pasando en los Estados Unidos? Porque es nuestro principal socio estratégico. Y tenemos que tener unas excelentes relaciones con ellos. Mire, mientras eso está ocurriendo, ayer en Taiwán exhibe, recuerden que Taiwán es el principal productor de los semiconductores. Taiwán es una de las economías que uno debe estudiar para saber qué hicieron ellos en educación tecnológica. Taiwán es una barbaridad de desarrollo tecnológico. Bueno, ayer exhibieron una serie de drones producidos por la tecnología taiwanesa, de los cuales 5 son nuevos con capacidad A, de espionaje, B, de ataques militares selectivos y con autonomía de vuelo de 24 a 36 horas. Eso es que puede pasar el estrecho varias veces. Sí. Yo no sé si usted conoce Taiwán bien. Taiwán y China continental están separadas por un estrecho, que es el estrecho de Taiwán, que es uno de los estrechos. Le cuesta mucho a Rusia. No hay territorio en la que puedan navegar. Tienen que pasar a través del agua o del aire. Entonces, eso lo exhibe ayer Taiwán. En un momento incluso que en el mundo, esta guerra
va a seguir desarrollándose, están llegando los nuevos armamentos y están llegando, adivine qué cosa, señuelos. Fernando, que es especialista, ahora que conozco, cuando ustedes lo escuchen hablando de la historia, el arte de la guerra es el engaño. Es el engaño. O sea, El arte de la guerra. El que no entiende eso, no entiende que la guerra tiene un componente importante de mentiras. Como yo engaño a mi enemigo de que voy a hacer tal cosa. Bueno, Putin ha sido víctima de ese engaño. En Polonia se producen, Fernando, muchos vehículos militares que son de globos, son de plástico, de mentira, sí. son de mentira, y los ponen para que los radares de Putin lo intercepten como blancos. Entonces Putin se ha pasado atacando globos. Y él por eso que habla de que ha atacado X número de carros, los Hummer sobre todo, sí, norteamericanos, y son en realidad señuelos. Señuelos. ¿Y por qué es importante esta guerra? Porque esta guerra ha producido una nueva correlación de fuerzas y de intereses estratégicos económicos. Y en esa guerra, y en ese nuevo escenario mundial, la República de Panamá, en ese proceso de la realización de la mercancía, que es el transbordo, el traspaso por el canal de Panamá, jugamos un papel estelar, nunca como antes. Un país tan pequeño, con tan poca población, fuera tan importante. Así es. Eso es lo que debemos recordar. Y no está haciendo caso a estos profetas del desastre, como lo vi en primera plana de un periódico hoy en la prensa, de que la economía panameña va rumbo al desastre. No. Si usted observa los números macroeconómicos de Panamá, le dicen otra cosa. El mundo internacional nos evalúa mejor Que nosotros mismos. que los analistas que usted por ahí haciendo estas cosas. Así que preste la atención. Su país tiene una enorme capacidad. Nuestro. Así es.